El 5 de diciembre de 1901, en la bulliciosa ciudad de Chicago, Illinois, nació Walter Elias Disney, conocido mundialmente como Walt Disney. Hijo del cuarto en una familia numerosa, creció en un hogar donde la vida implicaba trabajo duro y riesgo constante. Su padre, Elias Disney, era un hombre persistente, un agricultor que comprendía la importancia de la dedicación, pero cuya visión del mundo no incluía el arte como camino hacia el éxito. Desde pequeño, Walt fue diferente. Siempre tenía la cabeza en las nubes, dibujaba y contaba historias, y veía a los animales de la granja como sus amigos más leales. Aquí nació el primer conflicto que definiría su vida. Su pasión artística chocaba con las expectativas de un padre práctico que veía el arte como un lujo inútil. ¿Sabías que Walt Disney empezó dibujando en las paredes de su propia casa? ¿Y eso casi le causa problemas con su familia? La familia Disney se mudó poco después a Marceline, Missouri, un lugar que sería crucial en la formación de la visión de Walt. Entre graneros y campos abiertos, comenzó a cultivar su imaginación. Allí conoció a su hermano Roy, quien se convertiría en su apoyo incondicional. Mientras Elias no entendía la pasión de Walt, Roy lo alentaba a seguir dibujando y a explorar sus sueños, sembrando la semilla de lo que años más tarde se convertiría en un imperio de entretenimiento. Lo que Walt aprendió en Marceline sobre la perseverancia y la amistad cambiaría para siempre el destino de la animación. Pero nadie lo sabía aún. En 1911, cuando Walt tenía apenas 10 años, su padre enfermó gravemente. La familia tuvo que vender sus tierras y mudarse a Kansas City. Fue allí donde Walt conoció al teatro y a un amigo que lo introdujo a la interpretación. A escondidas, comenzó a actuar en pequeñas obras, descubriendo un mundo nuevo, el del entretenimiento y la narración. Sin embargo, su primer contacto con el cine cambió su vida por completo. A los 13 años, vio una cinta que mostraba cómo la ilusión de movimiento en la pantalla no era magia, sino secuencias de fotografías. Walt se dio cuenta. Él podía dibujar y dar vida a esas imágenes. Imagina descubrir a los 13 años que puedes crear magia, solo con lápiz y papel. Desde ese momento, Walt dedicó cada instante de su vida a dibujar. En la escuela sus maestros lo regañaban por sus cuadernos llenos de caricaturas, pero su pasión era más fuerte que cualquier castigo. Cada boceto, cada línea, cada personaje era un paso hacia su sueño, convertirse en un animador profesional. Su juventud estaba marcada por la determinación de convertir la creatividad en su modo de vida. A los 16 años, Walt se unió a una unidad de ambulancias de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Partió rumbo a Francia, aunque la guerra ya había terminado al llegar. Al regresar a Kansas City, buscó trabajo como caricaturista en un periódico local, sin portafolio, solo con unos dibujos que había hecho en Francia. Consiguió una prueba de una semana. Su dedicación y talento le valieron un puesto por $50 al mes. Allí conoció a Ub Iwerks, un dibujante increíblemente talentoso, que se convertiría en su socio creativo más importante. Lo que ocurrió con Ub Iwerks en esos primeros días definiría la animación para siempre, y la historia aún estaba por comenzar. El periódico quebró a las 6 semanas dejando a Walt sin empleo. En lugar de rendirse, buscó a Ub y le propuso fundar su propio estudio de animación. La idea parecía loca. Ninguno tenía experiencia en negocios. Pero Walt confiaba en su visión. Con un granero como oficina y un par de colaboradores comenzaron a experimentar. La primera venta de cortos fue rechazada, pero la persistencia de Walt logró convencer a un cliente, y con el dinero inicial pudieron abrir una oficina más formal. La perseverancia comenzaba a rendir frutos, pero los desafíos apenas comenzaban. A pesar de la precariedad, Walt continuó formando su equipo. Ub, Rudy Ising y Fritz Freleng, todos compartían el mismo sueño, aunque las finanzas eran inestables. Recibían cheques que no siempre tenían fondos, vivían momentos de estrés extremo y en más de una ocasión
Walt y su equipo pasaron noches durmiendo en la oficina. La lección de este periodo fue clara. El éxito no llega sin sacrificio y sin riesgos calculados. Lo que Walt hizo cuando tocó fondo cambiaría para siempre su destino y el de todos los soñadores. Walt escribió a Margaret J. Winkler, productora de Nueva York, proponiendo una idea innovadora: combinar acción en vivo con animación. Su propuesta fue aceptada y pronto trabajó en la serie de Alicia en el País de las Maravillas. A pesar del entusiasmo, el estudio enfrentaba limitaciones: falta de recursos, falta de animadores experimentados y constante presión financiera. Sin embargo, Walt no desistió y con el tiempo logró consolidar un equipo más fuerte y estable. Durante estos años, el rol de Roy Disney fue fundamental. A pesar de sufrir tuberculosis, aceptó unirse a la nueva compañía para supervisar las finanzas, con la condición de que Walt fuera completamente honesto y mantuviera una separación clara entre romance y trabajo. Juntos, enfrentaron los problemas financieros y de personal, contratando mujeres jóvenes como animadoras, entendiendo que no solo llenaban vacíos laborales, sino que representaban también a la audiencia principal de sus historias. Tras perder los derechos de Oswald el Conejo, Walt tuvo que reinventarse rápidamente. Inspirado por un ratón mascota llamado Mortimer, nació Mickey Mouse. Ub Iwerks se encargó del diseño y Walt dio voz al personaje. El primer corto con sonido, Steamboat. Willy fue revolucionario. La sincronización perfecta entre imagen y sonido cautivó al público. Así, un pequeño ratón con 3 círculos por cuerpo y cabeza se convirtió en el símbolo de una compañía que aspiraba a cambiar el mundo. Imagina perder tu creación más valiosa y encontrar tu legado en un pequeño ratón. Así comenzó. Mickey.Walt comprendió pronto que depender solo de cortos no garantizaría la estabilidad de su empresa. Así nació la idea de Blancanieves y los 7 enanitos, el primer largometraje animado con sonido y color. Basándose en cuentos clásicos, adaptó la historia a un público moderno, desarrollando personajes secundarios con personalidades únicas. La película requirió más de 750 artistas, innovaciones técnicas como la cámara, multiplano y un trabajo obsesivo en cada detalle. El resultado fue un éxito rotundo cuando se estrenó el 21 de diciembre de 1937, estableciendo a Disney como líder en la industria. Aunque Blancanieves fue un triunfo, Walt enfrentó la presión constante de mantener la calidad y explorar nuevas historias. Surgieron películas como Pinocho, Fantasia, Dumbo y Bambi, cada una superando los límites de la animación y combinando arte, narrativa y tecnología de forma inédita. Walt siempre buscaba integrar elementos educativos y culturales, incorporando asesores científicos para asegurar precisión en fantasía, por ejemplo. Su visión no solo era entretenimiento, era crear experiencias que dejaran una huella emocional y cultural. Lo que Walt hizo con Fantasia cambió la forma en que el cine se percibe, y el mundo aún hoy lo recuerda. A principios de los años 50, Walt comenzó a imaginar algo más grande que la pantalla, un parque de diversiones donde la magia de sus historias cobrara vida. Inspirado por su visita a Griffith Park, en Los Ángeles, visualizó un lugar que combinara diversión para niños y adultos, magia y narrativa. Compró un terreno en Anaheim, California, y comenzó la construcción de lo que se convertiría en Disneyland. A pesar de problemas financieros, Walt encontró un aliado inesperado, el canal ABC, con quien formó una alianza estratégica para financiar el proyecto. El 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas. La ceremonia de inauguración, transmitida por televisión, se convirtió en un evento histórico. A pesar del caos, de boletos falsificados y visitantes que trepaban cercas, Walt se mantuvo firme en su visión. Declaró que el parque estaba dedicado a los ideales, sueños y desafíos que forjaron a Estados Unidos, con la esperanza de que fuera fuente de alegría e inspiración. Su sueño se había materializado en una experiencia tangible.
Pero aunque Disneyland abrió sus puertas, Walt sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. A pesar del éxito inicial, Walt enfrentaba un mundo lleno de incertidumbre, nuevas películas en producción, proyectos de parques temáticos y la presión constante de innovar. En 1965, la noticia de su enfermedad sería un golpe inesperado, pero Walt había dejado una semilla de creatividad, visión y persistencia que nadie podría detener. Su historia estaba lejos de terminar, y la segunda parte revelará cómo un hombre común se convirtió en un ícono inmortal, dejando un legado que transformó no solo la animación, sino la manera de soñar del mundo entero. ¿Cómo logró Walt Disney convertir cada fracaso en un escalón hacia la grandeza? Tras el éxito de Steamboat Willie y los cortos de Mickey Mouse, Walt entendió una lección crucial sobre la diversificación. No podía depender únicamente de los ingresos por los cortometrajes. Rápidamente vio una oportunidad: convertir a Mickey en un ícono más allá de la pantalla. Contrató a una talentosa costurera de Burbank para crear peluches y productos inspirados en su ratón. Los muñecos se vendieron como pan caliente, marcando el primer paso de lo que hoy conocemos como merchandising de Disney. Walt comprendió que un personaje puede generar ingresos mucho más allá de la película, y apenas estaba comenzando. Mientras los cortometrajes aseguraban la atención del público, Walt sabía que la verdadera oportunidad estaba en los largometrajes. Invirtió su propio dinero en Blancanieves y los 7 enanitos, arriesgando todo su capital. Contrató más de 750 artistas y desarrolló técnicas revolucionarias como la cámara multiplano, que permitía profundidad en la animación. Cada detalle, desde los personajes hasta los fondos pintados a mano, fue supervisado por Walt, quien aplicó la misma filosofía que aprendió de su padre: riesgo calculado, dedicación absoluta y trabajo incansable. Esta inversión personal podría haberlo arruinado, pero resultó ser el nacimiento de un imperio. Antes de los éxitos, Walt había tocado fondo varias veces: quiebras de periódicos, estudios que cerraban y la pérdida de Oswald el conejo. Cada fracaso le enseñó una lección: proteger la propiedad intelectual, tener control sobre los contratos y valorar a un equipo comprometido. Estas experiencias serían cruciales para las decisiones futuras de Disney. Después de Blancanieves, Walt no se detuvo. Fantasia fue un experimento audaz: unir animación con música clásica y ciencia. Consultó a expertos como Thomas Mann, Julian Huxley y Edwin Hubble para garantizar precisión científica en segmentos sobre la Tierra y los dinosaurios. Más de 1000 artistas trabajaron en el proyecto, creando más de 500 personajes. El resultado: una obra que trascendió el cine de animación, elevando la industria a un arte respetado y admirado. Walt nunca dejó de apostar por la innovación, incluso cuando los riesgos podían significar la bancarrota. Con la popularidad de Mickey, Walt entendió que un solo producto no aseguraba la sostenibilidad de su compañía. Creó licencias, juguetes, ropa y publicaciones. La lección es clara: un negocio exitoso multiplica sus fuentes de ingresos. Mientras otros estudios dependían de una sola fuente, Disney diversificaba, asegurando la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo. En la década de 1950, Walt observó que los parques existentes no satisfacían a todos. Los niños se divertían, pero los adultos se aburrían. Esa observación lo inspiró a conceptualizar Disneyland, un parque que ofreciera magia, entretenimiento y narración de historias para toda la familia. Compró terrenos en Anaheim, California, y enfrentó enormes desafíos financieros. Ningún banco confiaba en su idea. Fue entonces cuando ABC entró con una inversión estratégica a cambio de un programa de televisión que documentara la construcción del parque. Walt convirtió un rechazo bancario en una alianza estratégica que aseguraría no solo su parque, sino la expansión mediática de su marca. El 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas.
Más de 35,000 personas asistieron el primer día, superando todas las expectativas. A pesar del caos y los problemas logísticos, Walt celebró su visión hecha realidad, dedicando el parque a los ideales y sueños que habían forjado a Estados Unidos. Este momento no solo consolidó su marca, sino que cambió para siempre la forma en que las personas experimentan el entretenimiento familiar. Durante los años siguientes, Walt supervisó películas como La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra y El Libro de la Selva. Cada proyecto integraba innovación tecnológica, narrativa emocional y personajes memorables. Su filosofía de trabajo combinaba creatividad con control estratégico. Él supervisaba la dirección artística, mientras Roy manejaba las finanzas, asegurando que los proyectos fueran sostenibles. Walt aprendió que delegar lo financiero mientras mantenía el control creativo era la fórmula para multiplicar su éxito. En 1964, Disney adquirió finalmente los derechos para Mary Poppins, un proyecto que había perseguido desde 1940. Supervisó la producción personalmente, asegurando la misma excelencia que caracterizó todas sus películas. La película se convirtió en la más exitosa de la década para el estudio, demostrando que la paciencia, la persistencia y la visión a largo plazo rinden frutos. En 1965, Walt fue diagnosticado con cáncer de pulmón y falleció a los 65 años. Sin embargo, dejó un legado monumental: la capacidad de soñar despierto y convertir esos sueños en negocios sostenibles, personajes icónicos y experiencias que resisten el tiempo. Sus lecciones incluyen persistencia ante el fracaso, diversificación estratégica, protección de la propiedad intelectual, delegación inteligente del talento, innovación constante como ventaja competitiva. Walt Disney no solo creó películas y parques, creó un modelo de negocio basado en creatividad, visión y riesgo calculado, enseñándonos que incluso los sueños más grandes pueden ser sostenibles si se gestionan con estrategia. Hoy, casi 60 años después de su muerte, las películas de Walt siguen siendo un estándar de calidad, los parques continúan inspirando millones y Mickey Mouse sigue siendo un ícono global. Cada fracaso que enfrentó, cada contrato perdido y cada riesgo asumido se transformó en un peldaño hacia un imperio que combinó magia, innovación y negocios inteligentes. La historia de Walt Disney es un recordatorio de que el éxito no llega solo con talento, sino con visión, resiliencia y liderazgo estratégico. Cierre de episodio. Si quieres construir un legado, recuerda, los grandes sueños requieren trabajo, riesgos calculados y un equipo que crea tanto en tu visión como tú mismo. Walt Disney no solo soñó, nos enseñó cómo transformar sueños en un imperio duradero,